vamos a pasar al tiempo de la Santa Cena. Sí. Los hermanos encargados de la Santa Cena. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunid como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Llegaron a tener la Santa Cena como algo sin importancia, perdiendo el fondo y la cuestión de lo que la Santa Cena implicaba. Por eso dice el apóstol que hay enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el apóstol da las instrucciones de cómo hacerlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahora, hermanos. Amado Dios, gracias por este día, porque nos permites acercarnos delante de tu presencia. Venimos, Señor, con corazones humildes, reconociéndote como nuestro único Dios. Señor, te pedimos que en este día, Señor, que podamos disfrutar de lo que tienes en este día para cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Y asimismo, Señor, pues te damos las gracias porque podemos participar de estos símbolos, Señor, de poder haber recibido la salvación. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir una vida digna, que podamos valorar ese plan y ese sacrificio que habías hecho en la cruz por cada uno de tus hijos, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes a poder valorar todo eso, Padre. En tu santo nombre, amén.
Suponiendo que yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Suponiendo que tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si aún repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de nuestro Señor fue entregado por nosotros y lo hizo por amor. Y al tomar el pan estamos recordando el cuerpo de Cristo puesto en la cruz por nosotros. Y Él dijo: haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por su inmenso amor que usted derramó por cada uno de nosotros, Señor, en enviar a su Hijo a la cruz, Señor, para limpiarnos de todos nuestros pecados, Señor. Gracias por ser ese Dios vivo, Padre bendito, que resucitó al tercer día, Señor, y está sentado a la derecha del Padre. Gracias, Señor, por todo ese derramamiento de sangre, Señor, que hizo usted en una cruz y podernos limpiar de todos nuestros pecados. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de su Hijo amado, nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Amén. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias. Vamos a invitar a los niños hasta 10 años a la escuela con la Andrea. Y los invito nuevamente, a buscar en sus Biblias primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 18 al 23, y vamos a leer la palabra de Dios. Y Jehová te envió en misión y en visión me dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles... Sí, estamos ahí, perdón, me equivoqué. 18.
y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En la exposición de la palabra de nuestro pastor Salvador. Buenos días, hermanos. Bien, no recuerdo, quizás esté por algún sitio, el último bosquejo de la última predicación que tuve aquí, pero de verdad que hace ya años y no recuerdo cómo fue. Pero ahora volvemos quizás 20 años atrás. Bien, aquí en el púlpito solo tengo la Biblia, no hay tablet, teléfono ni nada, y solo tengo mis notas aquí, una palabra y un texto. Así que si me veis mirando para abajo no estoy leyendo nada del texto. Todo lo que tengo que decir lo tengo aquí. Así que ahora evidentemente las cosas han cambiado. Cuando tuviera que preparar una predicación, tardaría bastantes horas, más en el montaje, para poner la presentación y en buscar mapas y otras cosas que en este momento y en el día de hoy no son necesarias. Aún recuerdo, cuando todavía los avances no habían llegado, que para los cánticos teníamos aquí, había comprado yo un retroproyector que era con unas láminas de plástico en las que estaban las canciones y se proyectaban sobre una tela que también habíamos montado ahí detrás, pero ya las cosas verdaderamente han cambiado grandemente y hemos avanzado. Quizás hemos puesto tanto marco a la palabra de Dios que la palabra de Dios a veces difícilmente se ve. Dentro de un rato me estarán mandando recordatorios de esta iglesia, de aquella iglesia y de la otra iglesia que están emitiendo en directo. Y entonces es tanto el volumen de cosas que hay dentro de lo que sería la plataforma que la palabra de Dios queda así empequeñecida y a veces no hay ni siquiera palabra. Así que prefiero ceñirme netamente a lo que es la palabra sin que la plataforma del púlpito sirva para que cada uno suba para exhibir sus dones. Debe ser única y exclusivamente la palabra. Si después quiere haber danza, pues que lo hagan en el patio. Si quieren hacer otra cosa, que lo hagan fuera. Pero la casa de Dios es casa de oración y no hay lugar para otra cosa que no sea la palabra. Lo demás simplemente entretiene, distrae y estorba. En la lectura que el hermano ha hecho solamente es un arranque. Voy a tratar de hacerlo como lo hacía en los años 85-90, es decir, voy a ser corto, práctico y al grano. Así que estad tranquilos y tengan sus Biblias listas porque vamos a pasar por unos cuantos textos para apoyar la enseñanza en lo que está en la palabra de Dios. En el texto que el hermano ha leído acerca de Saúl,
hay una cosa importante en el texto y que Saúl trata de justificar porque Samuel le había dado unas instrucciones concretas que Saúl no cumplió. Así que no podía tener un botín del enemigo para ofrecérselo a Dios. Dios no necesita botines ni saqueo de los enemigos. Cuando la ciudad de Jericó fue destruida, yo tuve la oportunidad de verla desde el otro lado del Jordán en la noche cuando se encendían las luces de la nueva Jericó. Y cuando Josué dio la orden de entrar, dijo que esto no era un saqueo ni era una forma de rapiña para los soldados y para la gente que entrara allí. Nadie tenía que quedarse con nada, pero a veces es difícil sostenerte a la tentación. Así que Acán vio un manto, unos lingotes de oro y unas monedas, las robó, se las guardó y después por este pecado de Acán el pueblo fue juzgado con una derrota y después él fue justificado y fue muerto. Hay una palabra en la Escritura que resalta y me gusta porque muchas veces estamos encontrando enseñanzas, mandamientos y más mandamientos y hay instrucciones que son netamente prácticas. Una palabra que me gusta y que está expandida por el Nuevo Testamento es la palabra firmes. Quizás para los que han hecho el servicio militar, la palabra firmes significa algo, ¿no? Firmes, ¡ay! Y tenían que estar ahí listo con lo que disponían en su momento. Ahora disponen de chaleco antibala, de bombas, de tal, de cual. Llevan muchos pertrechos puestos encima, ¿no? En aquel tiempo no. Pero hay en la Escritura esta palabra que está enfocada y dirigida prácticamente al creyente. A lo largo de todos mis años como pastor he visto muchos soldados, muchos caídos, muchos desertores, muchos que han abandonado y pocos que han sido firmes. Si estamos cumpliendo 50 años, hermanos, es porque algunos creyentes se han mantenido y han sido firmes. Y a mí me ha tocado, hermanos, a veces con más salud, con menos salud, con más ánimo, con menos ánimos, con bastante tristeza muchas veces. Y yo tenía que subir al púlpito y dar la palabra. Y quiero decir que en todo ese tiempo fui fiel. La palabra de Dios tiene que ver con decisiones y cuando habla de firmezas tiene que ver con decisiones que el propio individuo ha podido llegar. Si ustedes pueden ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, hay un desafío de parte de Jesús. San Juan, capítulo 6, versículo 25. No sé si se me oye bien o hay eco o algo, o es por mis audífonos, pero ¿se oye bien? Vale. Como yo no me oigo, me estoy oyendo a mí mismo, pero a través de mis antenas. Entonces, no sé si mi palabra llega para allá o no. El versículo 25... Esto sucedió después de que Jesús alimentara a los 5.000, después de que Jesús andara sobre el mar y fueron a un lugar aparte donde el Señor Jesús se quedó con sus discípulos. Y le dice, trabajad no por la comida que hay
sino por la palabra de Dios. Esta es la obra de Dios. Y esto sigue hasta adelante, todo el texto, hasta el versículo 68-69, que es lo importante. Cuando Jesús predica el Evangelio y lo duro que el Evangelio es y el sacrificio que requiere de los creyentes, hermanos, porque el Evangelio requiere sacrificio y requiere diligencia, requiere un esfuerzo y requiere estar firme. Cuando Jesús predica el Evangelio duro y entonces se quedan solamente los 12. Y Pedro le dice, mira, se han ido todos. Y Jesús le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esto implica una fidelidad al Maestro y una fidelidad a la palabra. Es posible que otros se marchen, es posible que otros abandonen, lo sé por experiencia, pero también la realidad es que muchos se quedan por la fidelidad a la palabra, por la firmeza a la palabra. Aunque otros se vayan, aunque otros flaqueen, aunque otros vuelvan la espalda, Pedro dice, tú tienes palabra de vida eterna y fuera de Cristo no encontraremos nada. La Iglesia, hermanos, está fundamentada, como si dijéramos esta mesa, está fundamentada en 4 patas, ¿verdad? Aunque hay mesas que tienen 3, pero son menos estables. Pero la Iglesia está fundamentada en cuatro patas, que es lo que sostiene a la Iglesia. Y ahí había una semilla, una enseñanza, un fundamento de fidelidad. Y si alguno se piensa, pues, ¿cómo era la Iglesia primitiva? Pues era muy sencilla, la verdad que sí. No necesitaban, pues, muchas cosas para ir adelante. Pero había una cosa que sí era fundamental. En el capítulo 2 del libro de los Hechos tenemos la Iglesia primitiva. Jesús se ha marchado, han pasado 10 días. Es la distancia que debe haber entre el cielo y la tierra, porque son 10 días los que tardó el Espíritu Santo en llegar. Si contamos 5 días de Jesús para subir y 5 días del Espíritu Santo para bajar, llegaríamos a la conclusión, pues está a 10 días de años luz. Yo qué sé dónde está ubicado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo había venido, los discípulos, como habría prometido el Señor, recibiréis poder, habían recibido el poder, habían predicado la palabra de Dios con sabiduría y poder en el templo, habían... la semilla que Jesús había sembrado, esa semilla dio fruto y allí hubo 4.000 personas que llegaron a creer en Cristo Jesús. Después de esto, dice, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y aquí están los 4 puntos. Y la primera podemos decir que es firmeza, estar firme. Porque estar firme es la acción de perseverar. Y dice el versículo 42, y perseveraban, o sea, estaban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, entre hermanos, no mirando cada uno por lo suyo, sino por lo de los demás.
estaban unidos en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso eran las 4 patas que sostenían la Iglesia. Pero lastimosamente, lo que son las oraciones, pues en el culto de oración siempre fue mi caballo de batalla, y eso que hubo tiempos donde el núcleo era bastante, que llegábamos a veces hasta 30 o más, entre 30 o 20 personas para orar, de tal forma que teníamos que hacer 4 o 5 grupos, porque si esperábamos la oración del primero hasta el último, pues no acabábamos. Pero lastimosamente llegamos al día de hoy y el culto de oración en muchas agendas está borrado. No hay presencia, no hay perseverancia, no hay firmeza, lo cual indica que siempre he sostenido que la oración en la Iglesia es la caldera que hace funcionar a la Iglesia. Si la caldera no tiene leña y está semiapagada, la fuerza y el poder en la Iglesia está disminuido. Así que ese es mi primer palo para vosotros, pero como tengo la autoridad en la palabra de Dios, no me voy a callar. Así que otra cosa importante que encontramos en la firmeza, y aquí parece que algunos han llegado a perderlo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, y fijaos que el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que no conoce, pero que hay capítulo 5, algunos deberán saber este capítulo por lo menos hasta el versículo 11 de memoria. Yo lo aprendí una vez esperando al autobús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿En qué? Conozcamos la Escritura, hermano, conozcamos la Escritura. Por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes. Hermano, somos salvos por la gracia de Dios, sí, por la fe en Cristo Jesús. Pero la cruz de Jesús, en la cual Dios cargó el pecado de todos nosotros. Y en otro texto va a decir el apóstol, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. Así que, hermanos, tenemos que estar firmes en la gracia. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos perdona, que nos sostiene, que nos aguanta, que tiene paciencia, como dice el texto, el Salmo dice, si no fuera por la misericordia de Dios, ya habríamos sido consumidos por nuestra desobediencia. Pero Dios es misericordioso. Así que, hermanos, estemos firmes en la gracia, sabiendo que todo lo que viene, como dice el apóstol Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y estamos firmes en esa gracia. Hermanos, si estamos aquí esta mañana, es por la gracia de Dios. Gracias a Dios por la libertad que tenemos, la tranquilidad que tenemos y la paz que tenemos. Cuando yo conocí al Señor no había esa tranquilidad, no había esa paz, no había esa seguridad, y los creyentes muchas veces no podíamos decir que éramos cristianos y aún vivíamos con miedo. Y las iglesias estaban en garajes cerrados donde no se podía cantar en alto para que no llegara la policía.
los creyentes eran clandestinos hasta que llegó la libertad religiosa. Pero a mí me tocó correr delante de la policía de Franco. Pero hoy en esa gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, hermanos, estás por la gracia, pero al mismo tiempo puesto los ojos en Jesús, porque esperamos algo mejor. El apóstol Pablo lo expresa con estas palabras: para mí el vivir es Cristo, y con toda mi fe y mi esperanza en Él, y bueno, pero si me pasa algo y muero, pues, gloria a Dios, para mí ganancia. Ahí os quedáis. Yo me quito el problema. Yo no tengo que discutir con uno, pelearme con los otros, decir que son tal, que son cual, porque vaya la que me tenéis liada. Pero yo sigo fiel. A pesar de todo, a pesar de 17 veces he sido azotado, náufrago, asaltado, tal, todo esto que he pasado, pero sigo fiel, aún estando encadenado. Con todo lo que había pasado, él seguía siendo fiel. En las dificultades, fiel. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13. En las dificultades, solo son algunas pinceladas de donde aplicamos esta palabra y tratamos de, por lo menos, dice ahí, hablando a esto, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en nosotros. Por lo tanto, nuestra fidelidad es a la palabra de Dios. Si Dios lo dice, hermanos, lo dice. No se equivoca. Nosotros intentamos torcer la palabra para adaptarla un poco a nosotros, a nuestro entorno, a lo que sea. No, hermanos. Si Dios dice que eso es pecado, lo es. Porque ahora es muy fácil en el mundo vivir, porque el mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así que lo que estás haciendo, está bien, si el mundo lo dice, si el mundo lo hace. Si hay que insultar a uno, pues le insultamos, porque si lo hacen en el Congreso de los Diputados, que se insultan todos, porque yo no voy a insultar. Si todos lo ven bien, no, hermanos, darás cuenta a Dios de cada palabra. Por eso dice que el que llame a su hermano tonto o necio, cuidado, no tenemos autoridad para decir esto, porque igualmente no lo estamos diciendo a nosotros mismos. Por lo tanto, fieles a lo que la palabra de Dios dice. Hay una cosa también importante en lo cual la verdad es que yo en todos mis años de ministerio nunca tuve que predicar sobre esto. No lo hice y no creo que lo haré, pero sí diré lo que la palabra de Dios dice. Hay muchas iglesias que hacen mucho énfasis en ese hecho. La ofrenda y los diezmos. Visité una iglesia en Ecuador que había una lista puesta allí en el tablón de anuncio, las familias que no han dado sus diezmos. Claro, yo no quiero verme en esa lista.
Así que eso era una forma de presionar, de sacar dinero, ¿no? Los pastores no están para sacar dinero a la gente. Sí que entiendo que el obrero es digno de su salario y hay que sostenerlo si quieren tener un pastor. Pero como yo diré lo que el apóstol Pablo dijo a los corintios: hermanos, yo a ustedes nunca les he sido gravoso. Nunca les he sido gravoso porque me he mantenido de mi salario, no del de la iglesia. Por lo tanto, tengo libertad para decir esto, como decía el apóstol Pablo: yo os he pillado, a los de Corintios, os he pillado. No, yo trabajé ahí haciendo tiendas para mantenerme, yo estuve sirviendo de balde. Pero hay una cosa importante aquí, en 2 de Corintios capítulo 8, en lo cual un creyente tiene que ser fiel. Había una fidelidad en el Antiguo Testamento en cuanto a los diezmos, las ofrendas, el templo y demás. Hoy, evidentemente, no tenemos el templo y no tenemos allí a los sacerdotes, ni tenemos el mismo régimen para ofrecer diezmo por nuestra cebada, nuestro ganado y nuestras cosechas, porque ahora no tenemos, ni tampoco tendríamos dónde llevarlo, ¿vale? Pero sí podíamos venderlo y llevar el dinero. Así que en el capítulo 8, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, esto es importante, si alguno ama a Dios es conocido de Él. ¿Dios te conoce? ¿Dios sabe que le amas? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay muchos textos que hablan de esto, pero todo lo que tenemos, hermanos, proviene de Dios y para Dios. Fue muy triste durante el tiempo de la pandemia que, debido a la falta de fidelidad de sus miembros, muchas iglesias fueron cerradas porque sus miembros no fueron fieles y entonces no tenían para pagar el alquiler. Y no es que guardaran el diezmo y lo tuvieran ahí, porque después tampoco lo dieron. No, dejaron a un lado su fidelidad para con el Señor. Aunque el Señor los guardó del COVID, estuvieron en un ERE, estuvieron lo que fuera. Pero no fueron fieles. Y la falta de fidelidad hacía que las iglesias se cerraran. Evidentemente sucedió porque muchas iglesias eran de alquiler. Gracias a Dios que nos dio la visión en aquellos años que no eran muy caras, que pudiéramos comprar este local y tenerlo, y también el de Manzanares. Pero en la Escritura encontramos un tiempo también, en el libro de Malaquías, cuando el culto en el templo se interrumpió. Y como el culto en el templo se interrumpió, los sacerdotes que vivían del servicio al templo y de las ofrendas que traía la gente, pues se acabó el culto. Y los sacerdotes tuvieron que salir a trabajar a sus campos y demás, y la casa quedó desierta y vacía por falta de la fidelidad. De tal manera que Dios tuvo que juzgar. Y entonces venía la langosta, el revoltón y otras especies, comían las cosechas, no había avance. Dice Dios en Malaquías: probadme ahora en esto, y haya alimento en mi casa, y yo abriré
las puertas de los cielos y daré bendición. Hermanos, hay bendición en dar. Pero no pensando que, bueno, si tengo a lo mejor doy, no. Uno no puede prometer a Dios lo que no tiene. Tiene que ser de lo que tiene, no la cantidad. Como sucede con aquella mujer en el templo que echó allí en la ofrenda aquellas moneditas, aquellos céntimos que era lo que tenía para todo el día. El Señor Jesús dice, os digo que esa mujer echó más que ninguno porque echó lo único que tenía. Pero nosotros, si nos sobra algo, apartamos para el Señor. Pero si no, no lo apartamos. Claro, en España suele ser que, por lo normal, que solamente hay una cuenta en la que está la cuenta de la mujer y de la esposa, y solamente hay un sitio donde se recibe el dinero y del cual se gasta. Ya sé que en otros países, pues por un lado la mujer tiene su cuenta y el otro, el marido, tiene la suya, y todo está separado ahí. No sé cómo funciona ni cómo se sostiene eso, pero parece ser que funciona. Pero cuando nosotros, cuando Paqui hace las reparticiones, entonces dice, bueno, tenemos esta parte del diezmo, esta parte de la luz, del agua, tal, pero hay una parte que ya no la vamos a tocar, que eso pertenece al Señor, en función de lo que recibimos. De lo que no recibimos no podemos nada. Entonces, pero hay que tener, en la Iglesia tiene que tener ese principio de fidelidad, de corresponsabilidad para compartir con todos. Hay un texto, solo me quedan 3 más, hay un texto más en Hebreos capítulo 10, eso lo vais a leer porque algunos lo habrán leído esta mañana, la mayoría ya sé que aunque le mande los textos y el pan diario y eso, ya sé que no lo leéis, pero hay otros muchos que sí lo leen. Y me dicen gracias, otros ni eso. Hebreos capítulo 10. Si ahora miras en tu WhatsApp, ahí estará el versículo. Capítulo 10, versículo 23. Y aquí aparece la palabra otra vez. No la tenía en mi lista, pero ayer cuando estaba preparando el versículo digo, anda, esto es importante. Y dice, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Sin fluctuar, ¿sabes lo que es fluctuar? Suele haber, antes era más, ahora menos. En verano, cuando eran las fiestas y eso, como enchufaban tantos chiringuitos y el alumbrado de la calle y todo eso, a veces se iba la luz y a veces la luz bajaba de intensidad y subía, estaba fluctuando, ¿verdad? Pues a veces con los creyentes pasa igual. Si estoy muy animado, ¡ah! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿No? Si estoy ahí, bueno, estoy... Vale, ¿qué nos dice la palabra? Sin fluctuar, hermano, porque Dios no cambia. Así que nosotros en nuestra actitud, en nuestra comprensión y en nuestra dedicación debemos estar sin fluctuar, porque fiel es el que lo dice. Si confías y eres fiel, espera. Porque hay otro texto que dice, Dios lo ha prometido, espera. Porque aunque tarde, no tardará, llegará a tiempo. Saúl no esperó a la palabra de Dios, no esperó a que llegara Samuel para hacer sacrificio. Y tenía miedo de que la gente se fuera y tal, y él hizo algo que no debía hacer. Estaba fluctuando y perdió el reino. Y en su lugar fue puesto David. Hay un texto donde la palabra se repite 3 veces, y está es un texto muy conocido, pero quizás poco aplicado, Efesios capítulo 6. Creo que todos conocemos ese texto.
¿Eh? Sí, es la armadura de Dios, pero es curioso, porque queremos la armadura de Dios, ¿verdad? Queremos estar bien armados. Acabo de leer un libro de 600 páginas de Santiago Posteguillo. Yo, Julia, ya he leído como 6 libros de este hombre, todos tienen que ver con la historia de Roma y todo su proceso de imperio y de desimperio y de gobernadores y demás, muy interesantes, son novelas históricas, y a veces narra las batallas que tenían contra los partos, contra Cartago, contra Siria, contra otros reinos y otros imperios, y a veces también había guerras civiles entre ellos. En este libro de Julia hay, de momento, han matado 3 emperadores, a Cómodo, a otro nombre que no me acuerdo, y otro nombre que ahora mismo tampoco. Han matado 3, así que ha quedado sin emperador, así que de los, diríamos, generales que había importantes a cargo de legiones, pues de momento hay 3 que se hacen nombrar emperador. Y entonces hay batallas y luchas entre ellos con los soldados romanos. Y claro, aquí en el libro el apóstol Pablo está diciéndonos y describiéndonos algo, y es exactamente la armadura que tenía un soldado romano. En total eran como 27 kilos los que tenía que llevar a cuesta. Lo que menos pesaba era el gladio, que eran 800 gramos. Lo demás, toda la armadura, escudo y todo esto que llevaban era pesado. Entonces el apóstol dice en el versículo 11, ahí aparece la primera vez la palabra firmes, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ellos estaban firmes frente a un enemigo. Podían ser igualmente cartagineses, podía ser una guerra civil, romanos entre romanos, o podía ser contra los partos, los medos, sirios, lo que fuera. Pero la idea de estar firmes significaba estar con todo preparado para la batalla que viene. Hermanos, y el apóstol dice aquí, vosotros, estad firmes, pero Dios no manda soldados sin preparar y soldados sin armamento. Eso sería una tontería, ir a pelear sin nada contra un ejército bien armado y bien equipado. Pero nos manda a nosotros, hermanos, estar firmes. Porque sí es verdad que hay una lucha, pero no hay una lucha porque haya demonios en la puerta, hermano, que los hay. No, tenemos lucha. Satanás es más astuto, hermanos. No se enfrenta con nosotros cara a cara, porque pierde. Pierde. Pero siempre intenta atacar por la espalda. Satanás no atacó a Adán y Eva de frente. Se disfrazó de algo inofensivo en ese momento como es una serpiente, porque de frente no hubiese podido. Con el único que se enfrentó de frente fue con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás. Así que tenemos esta lucha contra el mal, pero tenemos que estar firmes y tomando la armadura de Dios. El otro texto donde aparece la palabra es el versículo 13. Así que lo tenemos en el versículo 10, el versículo 11, versículo 13. Por lo tanto, tomad, otra vez,
toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día de la batalla, habiendo acabado todo, estad firmes. Es decir, que en el momento de las dificultades, hermanos, en el momento de la duda, no sé si voy a conseguir un trabajo, no sé si voy a mantener el trabajo que tengo, no sé cómo me va a ir, no sé si me va a alcanzar la plata, el dinero para llegar hasta fin de mes. Son días malos y pensamientos que llegan así. Y si no estamos fuertes, esto, hermano, nos va hundiendo. Nos va hundiendo. Es la realidad. Pero ante esta adversidad, dice, firme, yo confío y espero en el Señor. Él nunca ha fallado y Él no me va a fallar. Dice la Escritura que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A pesar y además de tu armadura, está la protección amurallada de Dios, que a sus hijos, donde dice, nadie va a tocar a uno de estos. Ceñido vuestros lomos con la verdad, hermano, firmes, confiando en la verdad. El apóstol Pablo después, al final de su periplo, de su historia, de su lucha, no sé si algunos de ustedes han aguantado o han podido ver la película El libro de Elí. Es muy buena. Yo ya la he visto 3 o 4 veces. Hay muchas partes del argumento que aún no entiendo, pero entiendo el principio, la trayectoria y principalmente el final. Así que, como sé que no lo vais a ver, os voy a hacer spoiler. Es un hombre que lleva un libro, es perseguido, tal, y al final el libro se pierde. Y es una situación convulsa que están intentando de recuperar todos los libros. Y cuando este hombre llega a la isla de Alcatraz, allí han montado una imprenta y están reescribiendo y reimprimiendo los libros. Y entonces le preguntan, llega el hombre y le pregunta, ¿dónde está el libro? Y él dice, trae papel y lápiz. Así que se tumba encima de una cama, le ponen una túnica blanca y empieza a recitar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se ve al hombre con un montón de papeles y al final se ve poniendo una versión de la Biblia King James dentro de la estantería. La Biblia estaba en él, la había aprendido. Y después el final en Job son estas palabras. Segunda de Timoteo 4. Son los que más me fascina de esa película, aparte de las acciones. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Sí, hermano, yo he llegado hasta aquí. No sé cuánto más tiempo el Señor me tendrá. Pero esto que leo y esto que está aquí, para mí es una realidad y es seguro. Quizás de los que están aquí, el que más me conoce es Pepe. Y puede pensar en aquellos años 80, cuando nacieron nuestros hijos y todo esto y demás, y cómo ha sido todo el proceso hasta llegar aquí. Pues es esto, hermano. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Espero que al final de la vida de cada cristiano se pudiera poner como epitafio en su tumba:
Si aspiras a esto, es el máximo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Yo podría poner a continuación, sigo firme. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual Dios me dará, el Señor juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo añadiría, a todos aquellos que han sido fieles, firmes, hermanos. Algunos son de mediana edad, otros son más jóvenes, otros, aquí no sé si soy el más viejo, pero ha sido una trayectoria de la vida. Y esa es mi corona. He seguido fiel al ministerio, fiel a la palabra de Dios, fiel a enseñar y a vivir. Así que, hermano, os recomiendo que conforme a la palabra de Dios estéis firmes en la fe, firmes en la oración, firmes en la gracia y firmes en la esperanza que tenemos hasta que Él venga. Y cuando Él venga, todo ojo le verá. Y aspiramos a esta gran palabra del Señor. Ven, buen siervo fiel. No te va a pedir otra cosa, solamente eso. ¿Has sido fiel? ¿Te has mantenido firme? ¿Has soportado? Yo también lo hice. Dirá el Señor, ven. Así sea, hermanos. Esto es, nada más. Nos ponemos de pie para terminar. Quiero hacer algo, con el permiso de ustedes. Ven para acá. Algunos no sabían que Altagracia iba a tener un bebé ni que lo ha tenido. Bueno, no Altagracia sola, luego ha tenido su parte. Venga usted también. Venga usted. Venga usted también. Ella va a ser fiel a su bebé y a su hijo. ¿Y usted? Su apoyo. ¿Bien? ¿Cómo le han llamado? Elías Daniel.
Bueno, hermanos, estamos despedidos. No olviden saludarse los unos con otros y